Shalom, shalom, Rabotai. Un saludo y un abrazo a todos. Que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos en Filipenses 4:8 y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bueno, pues aquí Rab Shaul toca un tema muy importante en la vida de la persona en lo particular, que son sus pensamientos. Y a sabiendas de que hay una gran lucha del Yetzer Hará con el Yetzer Atov, a raíz de la caída del hombre, entonces vino el Yetzer Hará y entonces se dice que entró la muerte. Rab Shaul nos enseña que por causa del pecado entró la muerte. Dice, con el pecado la muerte, con el pecado la muerte. Esto quiere decir que lo que le abrió la puerta a la muerte fue el pecado. Y entonces la muerte es conocido como Hasatán, es conocido como la serpiente antigua, es conocido como el Yetzer Hará. Entonces tiene muchas acepciones, pero al final del día es lo mismo, el Ra. Ya aprendimos que el Ra no es un mal por sí mal, sino es un mal que conlleva siempre algo positivo, por llamarlo así. Porque en el caso del Ra, en el caso de la muerte, en el caso de la serpiente, del diablo, de Hasatán, es un servidor del Eterno. Él está a favor, o más bien trabajando para que la vida de las personas se pueda elevar, para que la vida de las personas se pueda elevar, en un sentido muy interesante, porque siendo que si nosotros solamente hiciéramos lo bien o no hubiera obstáculos a causa del mal, iríamos así en una línea sin obstáculos, sin ninguna variación en su trayectoria. Iríamos así. Y no habría razón, no habría ningún factor que ayudara a elevar de una manera importante nuestra vida. Entonces, dado que el Eterno quiere elevarnos, y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí, entonces es necesario esto para que con la reacción de lo negativo nosotros podamos elevarnos. Entonces, esto debe de entenderse, debe de conocerse, debe de comprenderse y debe de vivirse. Y entonces estábamos hablando de que al final del día el Yetzer Hará, después de la caída del hombre, se introdujo en el hombre y consecuentemente era necesario para que esto ocurriera, que la transgresión, se dio la transgresión, vino la muerte. Y entonces a partir de ahí ya tenemos el Yetzer Hará operando, obrando, oponiéndose, etcétera, etcétera. Y entonces la parte donde es el campo de batalla, la lucha extraordinaria en nuestra vida respecto del Yetzer Hará, es la mente. Es la mente, es decir, los pensamientos. Y entonces de ahí Rab Shaul nos dice que por tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y eso es algo importante, porque si tú tienes que piensa lo verdadero. Cuando habla de pensar en lo verdadero, no está haciendo otra cosa más que recomendar, exhortar
a que vivamos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él es uno y único. Esa es una verdad extraordinaria. Pero de Él emana su verdad, la verdad que emana de Él se la dio el pueblo de Israel y es su Torah. Por eso dice que tu palabra es verdad. Entonces, no solamente Hashem es verdad, pero de Él emanó la Dabar y consecuentemente la palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir? Conforme a la verdad de Dios, es decir, conforme a la palabra del Eterno. Todo lo honesto, consecuentemente, eso nos debe llevar, nos debe inducir, nos debe de colocar en el camino correcto, y dice, todo lo honesto. Esto no es fácil. La gente se ha amañado, la gente ha tomado caminos perversos, tortuosos, equivocados, torcidos, y no toda la gente es honesta. A veces piensa, te voy a decir, que hay gente que es muy honesta que lo es. Pero así como hay gente honesta, hay gente muy deshonesta. Y te voy a decir que tenemos que aprender a tratar con la deshonestidad y con la honestidad. Son las dos cosas que nos vamos a encontrar en el camino. Y en este caso, si una persona no es honesta, ¿cómo va a actuar? Con deshonestidad. Entonces, ¿qué nos exhorta Rab Shaul? A buscar ser honestos. ¿Y cómo se es honesto? A través de la palabra, a través de la verdad que el Eterno nos ha dado. Tenemos que hacer rectificaciones. Los mandamientos nos cambian, nos transforman, pero una persona que no tiene la Dabar, que no tiene los mandamientos, los estatutos, los decretos de Hashem, ¿cómo vive? Deshonestamente. Y no necesariamente a lo mejor en los negocios, pero en su vida personal sí es deshonesto. O a lo mejor en su vida personal es honesto, pero en los negocios es un ladrón. A lo mejor es honesto con su familia en los negocios, pero en las promesas que hace es muy deshonesto, no cumple. Entonces la honestidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, y no necesariamente todo el mundo va a ser deshonesto en todo, pero puede haber áreas en su vida que hay deshonestidad, no hay una verdad en su vida, y al no haber una verdad en su vida, esta persona va a actuar con deshonestidad. Y por eso decía yo que tenemos que aprender a batallar, a luchar con respecto de la deshonestidad, no solamente con el hecho de yo vivir honestamente, pero también la lucha de enfrentar a la gente que es deshonesta. Tenemos que aprender a luchar, a enfrentar la deshonestidad de la gente, y eso también nos da la sabiduría, la Torah. ¿Qué debo yo hacer en las circunstancias diversas de la vida? Y entonces sacar la sabiduría de ahí y operar de una manera diferente, en este caso, pues siguiendo la verdad del Eterno, siendo honesto. Eso es otro importante punto, y todo siguiendo todo lo justo, es decir, lo que sea justo, lo que no transgreda, que no seamos nosotros gente que va transgrediendo la justicia, sino que realmente seamos justos en nuestra manera de vivir. En esto, pues debemos pensar que ser justo significa, por ejemplo, que si tenemos 2 hijos, a los 2 procuremos darle lo mismo. ¿Y eso es justo? Pues claro. Es justo que la mujer que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, llega Rosh Hodesh y le regalas un vestido. Pues claro que es justo, porque ella está trabajando cuando tú te vas a trabajar, ella ya está trabajando, y sigue trabajando, regresas, sigue trabajando, descansas, sigue trabajando, y cuando tú la reconoces,
¿Es justo reconocer su trabajo? Pues sí. Y entonces darle un regalo, ayudarle a descansar, ayudarle en la casa, por ejemplo, no porque sea nuestra responsabilidad, pero lo es. El hecho de que, por ejemplo, ayudarle, primeramente, no hacer desorden. Segundo lugar, a que si le puedes ayudar en algo, a lo mejor no sabes lavar la ropa, pero puedes lavar los trastes. A lo mejor no vas a limpiar la casa, pero puedes barrer. A lo mejor, entonces estamos hablando de ser justos en toda nuestra manera de vivir. Lo mismo que el reconocimiento de la esposa al respecto del esposo, porque hay esposos que desde la mañana hasta las altas horas de la noche ahí viene llegando el pobre hombre de haberse partido el alma para poder traer los frijoles a la casa, y entonces debe haber un reconocimiento para él, debe de haber también empatía para él, mirar cómo se desvive y cómo trabaja para poder traer el recurso, el medio, y entonces incluso es justo que la mujer cuide los recursos, desde luego, porque al esposo le cuesta mucho traer en ocasiones esos frijoles, esa economía para que se compren los frijoles y lo que se necesita en la casa, y por lo tanto la mujer debe de, con lo que le da al esposo, ser justa y actuar convenientemente, como así también el esposo que sabe que todo está caro y le está dando, por decir algo, 100 pesos para el gasto. Imagínate nada más que todo lo que tiene que comprar, que café, que azúcar, que para la comida, que para la merienda. Santo Dios bendito, no es justo. Entonces estamos hablando de pensar justo y de pensar justo. Siempre el pensar, los pensamientos preceden a las acciones. Lo que tú piensas se refleja en lo que tú haces. Lo que tú piensas se refleja en lo que tú haces. Por lo tanto, por eso Rab Shaul dice que debemos seguir lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo puro, lo puro. Esto habla de precisamente la manera en que nosotros debemos de vivir, en una manera de pureza, no contaminando nuestras vidas con cosas que sabemos que se contaminan. Hay cosas, por ejemplo, en el internet, hay muchas cosas que contaminan la vida y por eso se deben de evitar. Hay muchas cosas que son neutrales, pero nosotros las podemos hacer malos. Entonces, por esa razón, debemos pensar puro para actuar puramente. Todo lo amable, y esto tiene que ver con el trato, con las relaciones. Si tú eres amable acá, vas a ser amable acá, pero si tú no eres amable acá, no eres amable acá. Entonces, todo lo amable, todo lo que es de buena, que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, y esta virtud es los valores extraordinarios que el Eterno nos ha dado, que emanan de la Torah. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que lo que pensemos tendrá que ser reflejado en lo que hacemos, y lo que pensemos siempre de ser lo bueno, lo justo, lo santo, lo de buen nombre, de buena reputación y que tenga virtud, de tal manera que sea digno de alabanza. Dice, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste de mí, esto haced. Y esto precisamente habla de que lo que cambia tu manera de, porque de momento dices, bueno, ahora ya nos cambió la jugada aquí Rab Shaul. No, está hablando del mismo tema, que lo que aprendieron de Torah de él es lo que les va a ayudar a pensar bien y actuar bien. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Guiados por la Torah, guiados por los maestros de Torah, tendrás que aprender a decidir correctamente cada día de tu vida. Que el Eterno, quien es bondadoso, traiga a tu corazón un bienestar importante y que aprendas a pensar bien para actuar bien. Que tengas un magnífico día. Shalom.